dependiendo a qué horas estén viendo este video. Bienvenidos a otro tema más de robots industriales. El día de hoy vamos a ver los sistemas de control del robot. Este es muy importante, vamos a dividirlo en 3 videos porque en un principio teníamos un video de duración de casi 2 horas y media casi. Entonces decidimos cortarlo en 3 pedacitos para que sea más amigable el video, ¿no? Entonces, iniciamos la presentación. Estamos con el tema de sistemas de control del robot. Está basado en 2 libros, el de robótica industrial y de introducción a la robótica, ¿no? Entonces, con eso iniciamos nuestra presentación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablamos de un control, nos referimos al driver, no propiamente al controlador. Entonces, en esta figura que les muestro como primer principio, vamos a ver las partes que componen el robot en términos de control. Como primera parte tenemos la computadora o el touch pedal, es donde es la interfaz hombre-máquina y donde nosotros encontramos las herramientas de programación del robot. Posteriormente, estas mandan a su vez las instrucciones a un controlador. Este controlador propiamente lo que hace es ejecutar todas estas acciones programadas en términos electrónicos y a través del driver, que el driver viene siendo la etapa de potencia, se ejecuta hacia el actuador, ¿no? Por eso la parte de energía está en el driver. Y aunque esto se llama como controlador, también en la bibliografía he encontrado que a todo esto se le conoce como controlador. Sin embargo, el controlador está dividido por controlador y controller y driver, ¿no? Que propiamente el driver es precisamente el que hace el camino hacia el actuador de la energía, ¿no? Esto, claro, en un circuito de control abierto. Para que quede un poquito claro, pues es propiamente lo que estamos tratando de decir, ¿no? Al principio son las herramientas de programación en la interfaz hombre-máquina. Aquí está el controlador, donde está el controller y el driver, y propiamente aquí están los actuadores, ¿no? Entonces, lo podemos ver así, lo podemos ver de esta forma. También aquí, observen que aquí lo ponen como el controller, como toda la parte de donde llega la parte de instrucciones, la parte lógica y la parte de ¿cómo se llama? De entrega de energía, ¿no? Hacia el motor. Entonces, a eso nos estaremos refiriendo. Bueno, empezamos, pues finalmente nosotros ya tenemos nuestros robots con sus diferentes grados de libertad y nosotros lo que queremos hacer es, pues propiamente mover estos joints, ¿no? Las muñecas y las partes de cada uno de la muñeca, la parte de uno de los robots, el torso, la base, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues propiamente, pues saber de qué forma tenemos que mover esto, ¿no? Y para moverlo necesitamos potencia para mover esto, potencia para mover cada una de las partes. Cuando necesitamos potencia, entonces potencia para los actuadores, ¿no? Porque en el joint, que es está el actuador. Las potencias, si vamos a utilizar la potencia, entonces vamos a utilizar un sistema de control o un drive system, que yo creo que en inglés se aprecia mejor el concepto de drive system. Entonces, el drive system lo podemos utilizar de tipo eléctrico, de tipo hidráulico y de tipo neumático. Entonces, aquí vamos a unas definiciones de sistema de control o drives de sistema. Entonces, ese le va a permitir al robot manejar todo su cuerpo, sus brazos, las muñecas. Va a determinar el sistema de control drive, la velocidad, ¿no? Con que se va a mover, la fuerza, en qué forma va a hacer esos movimientos. Y pues esto significa que ello va a dar el diseño y propiamente cómo se va a comportar el robot. Tenemos 3 tipos de drive. Tenemos drives de tipo eléctrico para motores eléctricos, a donde incluye los servomotores, los motores a pasos y los motores eléctricos corriente AC/DC. Tenemos los drives hidráulicos y los neumáticos. Empecemos por los drives eléctricos. Entonces, ¿qué es un sistema de control eléctrico, un drive?
pues está definido como un sistema el cual se usa para controlar la velocidad, torque, dirección, lo que habíamos visto en un motor eléctrico, ¿no? Cada control eléctrico es diferente de otro sistema de tipo de control. Si estamos hablando de un control de servomotor, es muy diferente a un sistema de control de paso a paso, ¿no? Y de AC o de DC. Entonces, aunque son similares, tienen características diferentes. Aquí tenemos otra definición que dice que los sistemas de control eléctrico permiten moverse y permiten darle alta potencia y velocidad a los robots, ¿no? Ya lo vimos por qué lo hace. Entonces, la actuación de este tipo de robot puede ser hecha por servomecanismos, motores a pasos, motores AC o DC. Entonces, normalmente lo que va a pasar, si vemos esta figurita de acá, la de inicial, le va a llegar una fuente de energía al driver, ¿no? Entonces, esa fuente de energía que aquí estamos especificando, pues va a entrar a toda una unidad de proceso de potencia, el PPU, y se la va a suministrar hacia el actuador. En este caso va a ser el actuador es hacia el joint, ¿no? Entonces, esta unidad de proceso a través del controlador que habíamos dicho, o sea, de las señales que queremos que cómo se administre esta energía, es como se va a hacer el movimiento del joint, en la carga o una parte del robot o todo el robot. Entonces, normalmente se utilizan de tipo electrónico, es control electrónico, ¿no? En esta parte, tanto controlador como el Power Processing Unit, y para pues, controlar los motores, ¿no? Lo que podemos hacer con ello, gracias a la electrónica digital, es que podemos programar una rampa de subida, una rampa de bajada, manejar velocidades mínimas, velocidades máximas, hacer interfaz con otro tipo de dispositivos mucho más, ¿cómo se puede decir? Mucho más amigables para que podamos establecer un mejor control del sistema. Entre esos sistemas amigables, vamos a ver que los drives digitales se conectan a los PLCs y eso permite, por ejemplo, que el PLC pueda interactuar con la parte del controlador del robot, ¿no? Entonces, pues gracias a la electrónica digital podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Esta es la parte un poquito más desmenuzado, la parte de los drivers y de control. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo tenemos de otra forma, en donde llega la fuente de AC, que es la etapa de potencia, llega al driver del motor, ¿no? Ya propiamente pasó por el controlador y pues establece la forma en que va a funcionar la velocidad. Por ejemplo, acá dice reducción de velocidad para que se muevan los joints, y los joints pues propiamente van a ser las articulaciones de los robots. Si necesitan más información de los drive systems, en este caso controladores de sistemas, aquí les dejo unas diapositivas. Entonces, en el siguiente caso vamos a ver los sistemas hidráulicos en un momento más. Ok, entonces ahora nos toca platicar acerca de los sistemas de control hidráulicos. Bueno, los sistemas de control hidráulicos, como su característica principal, es que usan fluido presurizado hidráulico para darle potencia a la máquina, ¿no? El término hidrostático se refiere a la transferencia de energía por diferencia de presión para entregar esa energía cinética que está almacenada a la hora de hacer la compresión y transformarla en energía mecánica, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, los sistemas hidráulicos eh, propiamente tienen tres partes, ¿no? El generador, hay un generador de presión, en este caso la bomba. Después, también vamos a tener el drive, que propiamente es las válvulas, los filtros, todo lo que lleva el fluido hidráulico hacia el actuador. Y finalmente el actuador, ¿no? Que el actuador puede ser el joint, ¿no? En forma de motor hidráulico, cilindro hidráulico, que va a utilizar la máquina para transformar, ya habíamos dicho, la energía almacenada por presión del fluido hacia un movimiento mecánico.
Y bueno, ese es el ejemplo. Buscaba yo un ejemplo más sencillo de un robot hidráulico. Este es un ejemplo de robot hidráulico. Obsérvense que, por ejemplo, los joints y los actuadores que están activando los joints son hidráulicos por pistón. Y bueno, eso le da una fuerza tremenda al robot. Los otros drives que vamos a estar utilizando o los controladores que vamos a estar checando son los neumáticos, ¿no? Entonces, los controladores neumáticos son, utilizan aire, ¿no? Aire como medio para el transporte de la energía. El aire pues se encuentra en la atmósfera y normalmente es para robots pequeños, ¿no? Donde no tienen más de 5 grados de libertad. Eso permite bueno, estos robots no son para cargas pesadas. Los de hidráulicos sí, pero los neumáticos no. Y bueno, al ser casi del mismo estilo, en lugar de transportar el fluido líquido, transportan fluido aire u otros elementos. Entonces, pues utilizan casi el mismo estilo, la misma configuración de tecnología, ¿no? Hay un compresor, hay un motor para permitir comprimir todo eso. Hay un lugar donde se almacena la presión y propiamente tenemos unas válvulas que permiten movilizar el actuador, ¿no? Entonces, para que quede un poquito más claro, si nosotros estamos hablando de driver, el driver es propiamente esto, ¿no? Todo esto es lo que nosotros denominamos driver. En el video que viene vamos a ver lo que significa el actuador, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo. Entonces, este sería el actuador y este sería el driver, el controlador, ¿no? Entonces, componentes de un drive neumático, pues son los filtros de aire, el compresor, ¿no? El enfriador, ¿no? El secador, el control de válvulas, hay también motor eléctrico que permite transformar la energía eléctrica a otro tipo de energía, en este caso aire, y el tanque, ¿no? Donde se comprime el aire. Este es un ejemplo de un robot de tipo neumático. Obsérvense que por sus características es más pequeño. Ya veremos más adelante cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro. Y si nosotros somos observadores, entonces veríamos que aquí tenemos a los drivers. Aquí se encuentra el driver, ¿no? Este es el driver, y propiamente aquí están las líneas donde se transporta el aire. Esto también viene siendo el driver. Toda esta parte viene siendo driver. Lo demás, que es esta parte, este viene siendo el actuador, ¿no? Este es el actuador y propiamente cada actuador pues establece un join, ¿no? Y bueno, resumiendo, que es un sistema drive o sistema de control. Bueno, los sistemas de control determinan la velocidad del movimiento de un brazo, la fuerza que el robot va a tener, la dinámica que va a presentar el robot y algunas otras aplicaciones que va a tener. Es importante saber qué tipo de drive yo le voy a poner al robot de acuerdo a cómo quiero que funcionen los actuadores, ¿no? Aquí yo puedo observar si es por propiamente eh, repetibilidad, grados de libertad, precisión, ¿no? Qué tanta movilidad necesito, fuerza de aceleración, fuerza gravitacional. Hay que evitar las cuestiones de fricción y todo ello. Para que veamos los diferentes tipos de drives que se usan para los robots, entonces podríamos tener aquí los tres que habíamos mencionado: el eléctrico, hidráulico y neumático, donde la entrada de energía o entrada de potencia, por ejemplo, para el eléctrico son 24 a 460 volts. Para el hidráulico viene siendo 350 a 350 mil kilopascales. Y el neumático, pues un poquito menos, ¿no? Un cero menos, 35 a 3500 kilopascales. ¿Qué utilizan para trabajar? Pues propiamente el eléctrico utiliza electricidad, el hidráulico utiliza aceite con algunos aditivos o algún tipo de agua con líquidos sintéticos, y el neumático utiliza aire o nitrógeno, ¿no? Dependiendo mucho de la aplicación. ¿Cuáles son sus sistemas básicos que tiene cada uno de los drives?
Bueno, el eléctrico tiene lógica en estado sólido, ¿no? Electrónica, amplificadores, de, conversores DCAC y propiamente también enfriadores, ¿no? La hidráulica pues tiene bombas, reguladores, todo lo que hemos visto anteriormente, lo mismo que la neumática, pero en tamaño menor para la característica del aire. Y si vamos a la eficiencia, por ejemplo, el eléctrico tiene una eficiencia del 90%, el hidráulico tiene una eficiencia alrededor del 60% y el neumático del 30%. Esta es una de las tantas razones por las cuales vemos robots en su mayoría eléctricos. Muy pocamente vemos robots de tipo hidráulico neumático, ¿no? Sin embargo, otra vez, eso tiene mucho que ver con la industria, ¿no? Habrá unas industrias que tomen mucho los eléctricos porque esas son sus características, pero habrá otras más que tomen el hidráulico o el neumático. Entonces, para cómo se comporta para tener una fuerza, ¿no? Un peso. Pues para peso y fuerza, los eléctricos son pobres, tienen, sí funcionan, pero no con tanto peso, ¿no? Pero los hidráulicos pues, son excelentes para el peso y la fuerza. Y el neumático es relativamente ligero, ¿no? Entonces, en el caso de peso y fuerza, se los lleva de calle los hidráulicos. ¿No? En el caso de contaminación, ¿quién produce más contaminación dentro del área de proceso? El eléctrico pues es bajo, lo único que tiene es un poquito de ruido, ¿no? Pero es muy poquitito, y radiofrecuencia ahí, que pueda llevar a los demás dispositivos. El hidráulico pues es alta porque tenemos que debe tener mantenimiento, en algún momento hay escapes de, ¿cómo se llama? De líquido, de aceites, entonces eso es un poquito más contaminante. Y el neumático pues es intermedio, ¿no? Pues realmente no es hacia afuera su contaminación, sino es hacia adentro porque puede empezarse a tener problemas de corrosión dependiendo del ambiente donde se encuentre trabajando. En seguridad de operación, pues el eléctrico pues únicamente descargas eléctricas. El hidráulico puede haber incendios, ¿no? Puede haber incendios o puede haber algún conflicto este, con una fuga de aceite a alta presión, ¿no? También puede haber contaminación por absorción del aceite. En el caso del neumático, pues solamente alguna ruptura, explosiones si se combina con algunos otros elementos, entonces ahí. Entonces, digamos que el, el más seguro pudiera ser el eléctrico, ¿no? Y bueno, pues son varias cuestiones que tenemos que estar verificando de acuerdo al tipo de proceso que vamos a estar trabajando, ¿no? Que vamos a proponer el robot, porque de hecho, pues primero tendríamos que ver dónde va a estar para después proponer el tipo de robot, el tipo de driver y por supuesto el tipo de actuador, ¿no? Entonces, a modo de resumen, al principio nosotros observamos que tenemos la parte de interfaz hombre-máquina, ¿no? Le llaman el controlador de alto nivel. Después tenemos el controlador de bajo nivel, donde ya vemos los drives y donde vemos el control, ¿no? Aquí faltaría otro. Y esto lo que proporciona es hacia el actuador, proporciona torque para que se mueva, ¿no? Para que los motores se muevan, sea de cualquier tipo y pues se mueva nuestros joints, ¿no? Que los que tenemos, aquí tenemos nuestro joint que va aquí y propiamente nuestro joint pues va a mover la articulación, ¿no? Entonces, por eso es importante y en este momento estamos trabajando en los drives, en los controles. Y pues aquí tenemos pues varios joints, ¿no? Entonces, pues la idea es de que el joint le lleve corriente al motor, ¿no? Para que funcione el actuador, ¿no? El actuador del motor o el joint, ¿no? Y como último laminilla, tenemos que entender propiamente dónde se encuentra ahorita el controlador que estamos platicando. Y este se encuentra en esta parte que es el driver de potencia, por así decirlo, ¿no?
Entonces, pero también hay que entender que ese es el touch pendant, en donde nosotros metemos las instrucciones. Aquí adentro está el controlador, y el controlador propiamente consta de dos partes: controlador de motor y driver controller, que es el otro controlador. El control del motor o del actuador es el que traduce todas las instrucciones a instrucciones eléctricas, en este caso, o en instrucciones de tipo neumático, de instrucciones de tipo hidráulico. Y el driver es el que hace el ajuste con la potencia, ¿no? La potencia eléctrica es el que hace la conexión hacia los joints o los motores que están dentro de cada uno. Sin embargo, aquí tenemos que entender que así como hay el controlador del robot, que es esta parte, ¿no? Ya lo vieron el robot y este es su controlador con todo lo que ya explicamos. También va a haber un controlador dependiendo de lo que va a hacer el robot. En este caso, el robot es de soldadura, y entonces el robot va a tener su propio controlador para la soldadura, ¿no? Incluso acá tiene un el flector final, ¿no? Donde va a estar haciendo todo esto. Y todo ello es otro tipo diferente de control a cómo nosotros controlamos los joints, ¿no? Entonces aquí es lo interesante. Y bueno, pues aquí nos dice esta figurita que puede haber cierta compatibilidad entre los drives, ¿no? En caso de los servos, para que pues fácilmente podamos hacer las integraciones de robots. Pues esto es hasta este momento. Eh, Nos vemos en el siguiente video, que tiene que ver con actuadores. Gracias.